Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo, estoy aquí para reseñar un nuevo juego de rol. Ya dije que me gustaría haber hecho un especial 5 suscriptores, pero me temo que no va a poder ser. Principalmente porque como no tenía nada preparado no se me ocurre nada. Así que voy a seguir con un nuevo juego, en esta ocasión bueno, va a ser Feng Shui, que para mí es un juego que significa mucho porque me cambia muchas concepciones que yo tenía de los juegos de rol. Y bueno, quizás haga algo por los 100 suscriptores, quizás no, depende de si se me ocurren ideas o no, porque al fin y al cabo, tened en cuenta que esto es un canal de reseñas, que puedo reseñar por los 100 suscriptores que no reseñaría habitualmente o que no fuera a reseñar dentro de 5 o 10 programas. Me es complicado encontrar un tema, o sea, tengo que buscar algo para poder hacerlo. Pero bueno, por ahora, ya os digo, Feng Shui, este juego que está creado por Robin de la O y editado en España por Edge. mm, Hay gente que me ha comentado alguna vez que este juego no entiende muy bien por qué sacó Edge. Bueno, pues yo supongo que es porque es de Robin de la O y porque al fin y al cabo es una pequeña joya en bruto que, bueno, poca gente le ha dado oportunidad por ser un juego del género que es. Yo particularmente lo considero un gran juego y me gustaría ver en español si sale la segunda parte. Porque yo no puse en el kit starter, porque al ser un juego de Robin the Loud, tengo la esperanza, al menos la vaga esperanza, de que quizás ese Edge pueda llegar a sacarlo. Bueno, la línea Feng Shui en español tuvo no poco material, le faltan algunas cosas. Para mí le falta un manual imprescindible y eh, leyendo foros y hablando con la gente, hay otro manual que puede ser imprescindible. Ya sabéis que yo no considero manuales imprescindibles más allá del básico, es muy raro que yo considere un manual imprescindible, pero sí al menos los considero altamente recomendables, más que nada por si se quiere tener una visión del juego en su conjunto. Es bueno tener a veces algunos suplementos porque, por así decirlo, centra la versión del creador del juego a la hora de jugarlo, ¿no? Bueno, pues yo os digo, Feng Shui, este juego de acción en ¿cómo es? El juego de rol de cine de acción de Hong Kong, pues está pensado para dirigir en estas películas de acción de Hong Kong. Bueno, también valen las de Hollywood, ¿vale? Pero el estilo súper desenfadado que tiene es un poco más para el estilo de Hong Kong. Aunque la verdad, con el trasvase de directores de Hong Kong a Hollywood, técnicamente las películas de Hollywood de los últimos 15 años también valdrían perfectamente. Y bueno, el máximo problema que pueden tener las películas actuales es que tienen un guión un poco pobre. Algo que las películas de Hong Kong también tampoco se van muy allá. Tú ves Police Story y Police Story, por muy divertidas que sean y son grandes películas de acción, seamos sinceros, el guión tampoco tiene un gran qué. Y os lo dice un gran aficionado para el cine de acción y sobre todo el de Hong Kong, con varias películas que hay en la estantería de ahí. Tengo una pequeña filmoteca que me voy haciendo cada mes, 2 meses, me voy a tiendas de segunda mano a buscar este tipo de películas. Pero bueno, eso es otra cosa. Ya os digo, Feng Shui es un juego, bueno, tiene varios defectos para empezar. Para mí me puede gustar mucho, pero no está carente de defectos. Y el juego empieza con un pequeño relato. Bueno, a lo largo del juego vamos a tener varios relatos al principio de todos los capítulos en los que nos van a mostrar la vida de un personaje y cómo cambia de ser un asesino profesional completamente despiadado a técnicamente la redención. Porque eso es un elemento muy importante a tener en cuenta en Feng Shui. Llevamos a los buenos. Puedes llevar un ligero antihéroe, pero que sea bueno nunca está en contra. O sea, jamás va a estar pensado el juego para llevar un malo. Mm, Ni siquiera una persona que hace cosas malas porque cree que son buenas. Ni siquiera eso. O sea, son buenos de película y es un elemento clave porque para empezar es lo que les distingue del resto de facciones que va a haber en el juego. Cuando llegue un capítulo voy a indicar una advertencia para la gente que pretenda jugarlo y no pretenda dirigir el juego, porque el juego dispone de una ambientación oficial muy sorprendente que si el jugador no la conoce le puede pero venir de nuevas y la verdad es muy interesante. Yo este juego empecé a jugarlo y me lo compré porque me pareció maravillosa la ambientación y después cuando lo leí me pareció más maravillosa. eh, la verdad es que son sorpresas que pueden llegar a impactar bastante con las revelaciones. Bueno,
El juego empieza con esta historia de introducción que se va a ir desarrollando a lo largo de los capítulos. Y después tenemos el capítulo 1, que es el Kia, la introducción a Feng Shui, en el que nos va a explicar un poco las típicas cosas, ¿vale? Nos va a explicar por encima la ambientación, nos va a explicar por encima las facciones, nos va a enseñar un poco por encima el sistema. Ya sabéis, este tipo de capítulo de introducción, que es muy clásico en los juegos de rol, que básicamente lo que te da es una idea general, y si estás dirigiendo, pues tú abres el juego y como supuestamente has leído el libro, más o menos puedes deducir o refrescar una relación. Es un capítulo clásico, no me voy a meter más en ella. Después tenemos el segundo capítulo, el de personajes. Este es el espectáculo. Bueno, pues el Feng Shui, vamos a crear personajes, obviamente, como en todos los juegos de rol. Y lo primero que tenemos que elegir es un arquetipo. Al contrario que otros juegos de rol, o bueno, en el que podemos tener un punto de construcción libre, o otros juegos de rol que podemos tener una especie de escala por niveles, en el que podemos irnos subiendo, de idea es un máximo exponente de ello. Aquí te escogemos, por así decirlo, un arquetipo de película. Es el policía, el periodista, el cazador de monstruos, el espía, el tal. Básicamente cogemos este arquetipo y la ficha viene hecha. No eliges más, o sea, tienes 4 o 5 puntitos para repartir. Según la clase tienes más opciones, menos opciones. Escoges tus virguerías especiales, que son estas maniobras típicas de películas de Hollywood, y poco más. Ahí, una vez hecho esto, se acaba. Hacer personajes en Feng Shui, si llega a los 2 minutos, has perdido mucho tiempo. Pues tardan más en elegir los poderes, pero en general no tienen más. Después tenemos que personalizar un poco el personaje, ya sabemos, el aspecto físico, tal, y ponerle el gancho melodramático. El gancho melodramático es aquello por lo que realmente estás en las aventuras. Por ejemplo, en las tiradas mataron a mi hermano. Yo qué sé, mi maestro se volvió malvado y se unió a la organización de los ninjas de la Estrella Púrpura. Cualquier chorrada es una frase que es básicamente el por qué está la historia. Y es la típico argumento de película que dices, esto no tiene ningún sentido. O sea, es básicamente, me enamoré de una chica y que es la hija del jefe de la mafia en Hong Kong. Cualquier chorrada, es algo meramente una anécdota para poder, por así decirlo, justificar que tu personaje se mete en esos marrones y esos berenjenales. Después tenemos los atributos. Los atributos en Feng Shui son también muy simples: físico, ki, mente y reflejos. Además, súper descompensados, porque en Feng Shui la compensación no existe, es para débiles. Algunos atributos sirven para miles de cosas, otros atributos no sirven para casi nada. O sea, el ki vale principalmente para usar los poderes. ¿Que no tienes poderes? Pasas del ki, y además los poderes de artes marciales. El físico solo importa si golpeas en cuerpo a cuerpo, casi en exclusiva. Porque aquí directamente la característica que más se usa es reflejos. Se usa para todo. Es el atributo Mushaven. O sea, después tenemos las habilidades. Las habilidades en Feng Shui, bueno, lo escribiré cuando es el capítulo de habilidades, pero son curiosas porque las habilidades es de todo. Si tú tienes armas, sabes disparar con armas, tienes contactos con la gente de las armas, tienes conocimiento de las armas, sabes todo de armas. Reparar un arma, hacer un arma, comprar un arma, buscar a alguien de un arma, reconocer el calibre de un arma, todo va con la misma habilidad. Porque es el elemento. En Feng Shui la habilidad pone el campo físico, mental y social con ese elemento. Si tú estás hablando de armas, tiras armas. Si tú estás engañando con armas, pues puedes llegar a tirar a engañar, pero puedes tirar armas. El concepto es este, de que una persona con un único conocimiento dentro de ese campo es Dios. Porque es otra cosa a tener en cuenta en Feng Shui. En Feng Shui llevamos gente muy por encima de los seres humanos. Para que os hagáis una idea, una media de disparo para un ser humano normal pues podría ser entre 6 y 8, para una persona de Feng Shui de inicio 15 es lo habitual. Llevas gente excepcional. Podríamos decir que son héroes pulp, pero no es género pulp, es género de acción de película. Ya os digo, después modificamos un poco, ponemos unos puntos libres que yo os digo, son muy pocos. Hay, por ejemplo, son cosas como, por ejemplo, suma un atributo, un más uno a un atributo y un más dos a otro atributo. Bueno, los atributos tienen sus atributos, ¿vale? Pero en general, salvo contadas excepciones, son del mismo número. Se utilizan para algunas cosas muy puntuales, por ejemplo, para resistir heridas se utiliza la dureza, que depende del físico.
Y por ejemplo, el Mala Bestia, que sería un Bud Spencer, un NA, pues tiene más dureza que el resto. Pero yo os digo, son excepciones, ¿eh? No habitual es que el atributo sea todo igual. Porque de hecho, incluso para mejorarlo con PX, porque mejorar un atributo, bueno, eso lo explicaré luego, es los PX al que vas a tener por 2 y el atributo de arriba que modifica todos los de abajo, eso es el que vas a tener por 4. No compensa casi ni subir todos los atributos, es un elemento anecdótico. Después escogemos las virguerías, que eso voy a meterme luego en el apartado de poderes. Escogemos la profesión, por así decirlo, a que se dedica, aunque casi nos va a venir por el concepto de personaje, va a venir. Y después escogemos el nivel económico. Bueno, nos dice el nivel económico. Podemos ser desde pobres hasta Tony Stark. O sea, tampoco el dinero aquí tampoco tiene ningún tipo de sentido. O sea, tú puedes coger todo lo que considera tu nivel económico. Se utiliza más para grado de fondo. Por ejemplo, nosotros íbamos un tipo que era un multimillonario y básicamente en cada escena usaba un coche. O sea, ¿por qué? Porque podía. Y sin embargo, pues un tipo que era pobre, pues iba ahí con la furgoneta del curro. Pues es lo que había. O sea, es más que nada. Este juego tiene mucho de dar color. Esto parece que es así, más que es así. O sea, de hecho, cuando lo veis en el capítulo de armas, que directamente ya ahí se demuestra que eso es poder color. Tenemos un ejemplo de creación de personaje y después tenemos las diversas clases de personaje. Algunas clases de personaje pueden parecer raras, pero es que el juego en principio está para dirigir partidas desde tipo capa y espada, ¿cómo se llamaba? Pelis de espadas, que son cosas como por ejemplo la Guerra de los Tres Reinos o el típico juego, el Tigre y Dragón y todo eso. Después nos permite jugar más en el 1800, el siglo XIX de Hong Kong, que serían estos películas de Shaolin, de Once Upon a Time en China, con piratas en China, del oeste. Estas películas son más normales, es decir, porque aquí en España han llegado más. Desde Tigre y Dragón empezó a llegar también de lo otro, pero en general han llegado. Después el actual, que es casi cualquier película de Jackie Chan, Jet Li, casi todos tienen esas películas de forma regular. El Asesino a mí es una de mis películas favoritas. Police Story también valdría. Hardboiled, Muñecas Chinas también vale. Son el típico película de acción. Además que puedes ver en cine americano también tienen a millones. Y después tenemos una ambientación futurista que es un poco rara. Es de hecho la más rara de todas y cuesta mucho conceptualizar según aquí, porque aquí te parece que es una especie de mundo cyberpunk, tal. Después en un suplemento se desarrolla bastante más y decir que con ese suplemento el futuro gana cara y ojos. O que decir que a mí es la que menos me gusta de todas. Yo siempre, casi todas mis historias giran en torno a estos anteriores. Y os digo, tenemos desde clásicos, desde un artista marcial, que es el Jackie Chan en muchas de sus historias. Bueno, Jackie Chan no sería, el artista marcial pues sería más Jet Li. Tenemos Asesino, que es John Woo. Tenemos gente como M.A. Barracus, que es el Mala Bestia, que no sé dónde está. Tenemos personajes más típicos, pues tenemos una especie de James Bond, es el espía, además va con gadgets tipo los de James Bond. Tenemos un Rambo, que es el de fuerzas especiales. Y os digo, todo, si es un concepto del mundo clásico, el de Gran Golpe en Pequeña China, que es el héroe por accidente. Tenemos esta M.A. Barracus o B.A. Barracus, según prefiráis. Tenemos el policía Garateca, por ejemplo en Police Story, pues bueno, pues sería este. Tenemos hasta una especie de proto Mulder, el detective sobrenatural. Policía rebelde, Will Smith en dos policías rebeldes, pues aquí le tenéis. Ya os digo, es que escoger, o sea, es que pues, Batman, el señor Miyagi también, un viejo maestro. Las clases ni siquiera están compensadas, hay clases que son infinitamente mejores que otras. Pero ya os digo, o sea, el elemento es escoger ese punto que te gusta de una peli o que encuentras divertido y llevarlo. Después tenemos las habilidades, ya os digo, existen muy poquitas habilidades, creo que llegan a 20 habilidades y me estoy pasando.
Sí, pueden llegar a 20. Y tienen este elemento que os he dicho, que incluye todo. Las habilidades además son súper amplias. Tienes casi todo lo que necesitas. Voy a chapar el móvil porque están fastidiando bastante. Y bueno, una lista de habilidades, una descripción de habilidades, la verdad, viene bien pero son muy autoexplicativas, pero claro, son tan amplias que a veces necesitas un poco. Y después ya tenemos las armas. Cosa de este juego es que tenemos como varios puntos de cómo se hacen las cosas, por así decirlo, de cómo combate o hace la gente las cosas. Pues tenemos, los capítulos van a estar divididos en este bloque. Primero vamos a tener las armas, que es el camino de los asesinos. Todos los personajes que utilicen pistolas y armas de fuego van a tener sus reglas en este capítulo. Las armas de fuego básicamente tienen una serie de elementos que son, si son armas automáticas o armas normales, ¿vale? Tienen alguna regla adicional para ahora sobre todo matar extras. Las virguerías de las armas de fuego, que son cosas como arma personal. Tengo mi revólver personalizado de mi padre, yo que sé, tengo esta escopeta que yo mismo he tallado, tengo cualquier elemento, ¿vale? Es un arma personal, por algún motivo solo es tuya. Y además tiene el concepto de como es un arma personal, incluso aunque volara en una escena, en la escena siguiente estaría en tu mano. Tú no la puedes perder jamás. Siempre puedes reponerla, repararla, nunca se pierde. O sea, incluso si sales de la celda, cuando salgas del bloque de celdas, aparecerá el arma en tu mano, si es necesario. O sea, no puedes quitársela porque a menos que haya una justificación importante de ello. Tenemos cosas como baño de sangre, que es esto de que cuando matas a la gente, pues no cuenta que las hayas matado, puedes seguir disparando. Ojo de águila, que es para disparar a gente detrás de coberturas, disparar con las dos pistolas a la vez. Cosas como, por ejemplo, que no tengas que recargar, o sea, tardes un poquísimo en recargar, o sea, que recargas entre escenas, o directamente es que las balas no se agotan en tus manos. Eso puede crear situaciones muy curiosas. La ocultación de las armas, porque no es lo mismo guardar un rifle de francotirador que guardar una pistola, aunque luego hay virguerías especiales que puedes hacer que guardes un rifle de francotirador en un sujetador y ese tipo de cosas. Alguna pequeña regla de averías, cómo se recarga, todas las reglas de armas. Y después tenemos ya el arsenal, que aquí es lo que digo, o sea, las armas realmente tienen una diferencia mínima. O sea, las armas en Feng Shui tienen tres estadísticas, que es daño, ocultación y capacidad del cargador. Y realmente tenemos como 4 o 5 bloques de estadísticas entre todas las armas, y lo único que va a cambiar es el típico de arma que hay, porque este es un juego en el que dices, te estoy matando con mi Beretta, un 92 Centurion, pues importa, porque dices, pero tiene peor estadística que la Automag. Bueno, pero no importa, es mi Beretta 92 Centurion y a mí me gusta el estilo de este que me da este tipo de arma. Bueno, al menos yo en mi grupo siempre, o sea, por ejemplo, a mí pues me molan X armas, pues por ejemplo me gustan mucho las Glock, porque me da igual que la Glock no funcione bien, o sea, mola un montón ir ahí con dos Glocks disparando por todas partes. Por ejemplo, el M16 todos sabemos que es un arma bastante cutre, pero joder, es que el aspecto visual que le da un marine americano con una M16, pues no se lo quita a nadie. Pues básicamente esto, o sea, realmente las armas y una serie de bloques de estadísticas muy similares y están pensados para que tú lo cojas porque el arma te mola, más que porque el arma sea buena. Después tenemos los poderes del Fu, que es el camino del guerrero, que son estos artistas marciales, que básicamente pues tienen cosas como, por ejemplo, ¿cómo se aprenden los poderes Fu? Bueno, pues gastas XPX y entre dos historias, pues, ¿por qué no hubieses usado nunca esa técnica? Bueno, pues nunca se dio la situación, o la aprendí de un rollo de pergamino que encontré en el garaje de mi abuelo. Cualquier tipo de chorrada, tiene diversas... Al contrario que las armas, esto tienen vapor árboles, ¿vale? Que tú vas cogiendo los poderes en un orden y, bueno, los primeros árboles no son muy complicados, pero después pues tienes cosas bizarrísimas que se van complicando y caminos por todas partes, o que necesitas cumplir dos caminos para poder cogerlos. Básicamente es un árbol en el que tú vas trazando, tienes de todo, desde el típico estilo del mono borracho que podéis ver en Dragon Master, ojo, el puño borracho en el ojo del tigre, recuerdo que se llamaba,
Golpes que, por ejemplo, se mezclan con las sombras y atraviesan las defensas, o que te permiten desaparecer, te permiten cosas como, por ejemplo, que tus manos son como si eran garras como de tigre y puedes reventar un coche de una hostia. Elementos como, por ejemplo, que mueves tu espada y vuelas con ella, como la de tigre y dragón. Tienes estilos, casi todos los estilos más visuales o más... Es raro que tú no vayas a encontrar, incluso diciendo que en lugar de fuego es agua, es raro que tú no puedes encontrar aquí la técnica que tú creas conveniente. O sea, están bastante bien representados casi todos los poderes más visuales o más característicos de todas las películas de artes marciales. Después tenemos el siguiente capítulo. Bueno, como he dicho, para jugar este juego tienes, como épocas históricas, pues viene un capítulo de magia. La magia aquí funciona, lo que básicamente es que tienes un efecto y tú lo describes como puedas. Es, por ejemplo, si tú tienes uno imaginemos un ataque, pues puede ser desde una bola de fuego, un rayo, por ejemplo, que hace explotar algo que hay al lado suyo. Es cualquier elemento, así tú te inventas sobre la marcha el conjuro y creas el efecto. Es básicamente, tú tienes el efecto y lo que le das es el punto visual de cómo lo creas. Por ejemplo, si estás volando, pues no tiene igual que siempre volar, puede ser que te saca unas alas o que hagas como Magneto y estés por encima de un trozo de tierra. Es meramente, tiene que tener en cuenta eso, que este juego a la hora de hacer las cosas es muy visual. Siempre es muy visual, importa mucho el cómo lo visualices. Después, cuando llegue a la parte del sistema, explicar el porqué. Pero todos son concepciones visuales, ¿vale? Tienes cosas como, por ejemplo, transmitir, robar chipos. Pero el robar chipos puede ser, por ejemplo, porque lo muerdes como si fueras un vampiro, o porque los traes, o porque, por ejemplo, haces el Kalimá y le arrancas el corazón. Cualquier elemento que sea adecuado, puedes hacerlo. Después tenemos virguerías sobrenaturales, que son poderes. O sea, por ejemplo, pues tienes alas o tienes la piel robusta porque es un monstruo. Por ejemplo, pues un ogro o algo similar, pues tendría este tipo de cosas, un fantasma. Son poderes innatos dentro de la criatura. Después tenemos ahí una cosa que son los animales transformados. Imaginaos que son como, por ejemplo, yo qué sé, la típica película o personaje en el cine japonés, en las series japonesas, que por ejemplo a lo mejor es un zorro mágico que tiene forma humana. Pues serían este tipo de poderes. Son poderes muy similares al anterior, mezclan un poco esos con los de artes marciales. De ese tipo, pues por ejemplo, un oso pues tiene, por ejemplo, puede entrar en rabia o puede resistir mejor las heridas. Pues una tortuga o un mapache pues podría transformarse. Una serpiente pues yo que sé, podría escupir veneno. Cualquier poder más relacionado con ese tipo de animal. Por ejemplo, podría ser un dragón transformado y escupir fuego, volar. Cualquier elemento muy concreto que sea un poder de un animal. Eliges un animal del que eras y tienes esos poderes. Después tienes el equipo arcano energético, que son estas armas futuristas, esa tecnología futurista raro, porque en el futuro la tecnología se hace mediante... Es una especie de elementos sobrenaturales, o sea, básicamente es que procesas criaturas sobrenaturales para crear tecnología. Un rollo raro. Cuando hable del futuro explicaré un poco mejor por qué era esto. Ya sabéis que yo hablaré de los suplementos si tengo el futuro. Y después ya tenemos propiamente dicho el sistema. El sistema casi en exclusiva se sustenta en el sistema de combate. ¿Por qué? Porque el juego presupone que, como las películas de Hong Kong, lo que hace avanzar la historia, lo que crea las historias, todo esto es el combate. ¿Por qué el combate tiene que ser despreciado respecto a la narración? O dentro de una escena social. O sea, ¿por qué una discusión con un rey merece más la pena? ¿O creemos que es mejor roleo que un combate entre dos asesinos en la cima de una torre? Por eso digo que este juego a mí me cambia la concepción. Yo era una persona que despreciaba el combate porque consideraba que no era un gran elemento. Yo cuando juego este juego, todo esto va a cambiar. Yo ahora mismo soy una persona súper amante del combate. Y gran parte de las cosas me lo quedan en este juego. Bueno, volvemos en pequeña interrupción. Como os digo, el combate en este juego en ningún momento se especula que es menos importante. O sea,
mientras tú combates, pues puedes descubrir cosas o puedes hablar de cosas con el malo, soltar pullas, descubrir algún elemento, como por ejemplo que el malo tiene un campo de fuerza. Cualquier es difícil de hablar, ¿vale? Sobre esto porque, claro, son escenas tan dinámicas, tan de acción. El combate siempre tiene que estar pasando cosas, siempre tiene que haber cosas. No vale decir tiro dados. En este juego, cuando tú dices tiro dados, saco 20 impacto. No, falso, aquí fallas completamente. Siempre tienes que describir. Tienes que decir, wow, pues le aparto el puño y le golpeo en la cara. Trazo con mi espada, pues hago un movimiento de cinta que hace que se descienda de la izquierda y para atacar por la derecha. Siempre tienes que estar con este tipo de elementos. Salto encima del coche y disparo. Cojo, arranco la puerta y me voy a hacer la siguiente cobertura usando la puerta como escudo. Siempre tienes que hacer una pequeña descripción tiene que ser muy simple, dos, tres, un par de frases como mucho, porque dicen que si sobrecargas también tienes ese problema. O sea, es como el exceso de efectos especiales. O sea, estar usando siempre el croma y abusar del croma cuando no tiene sentido. No todo golpe tiene que ser el golpe final contra el villano. Tienes que hacer fáciles. Golpeo a uno con la mano en la cara y al otro le cojo y le estampo contra la mesa de billar. Cojo una bola de billar, se la lanzo a uno, le golpea la cabeza y entonces me meto debajo de la mesa para coger cobertura. Son escenas muy simples, tienen que ser escenas muy simples, muy rápidas de decir y que el combate esté siempre bla 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 bla. En todo momento es, por ejemplo, si el malo dice, pues el malo tiene que decir, nunca podréis vencer porque yo tengo secuestrada a la hija del presidente en tal casa. Pues siempre así, o sea, todas las escenas de, por así decirlo, interpretativas también tienen su importancia, ¿no? En el cine de Hong Kong siempre tienen su importancia, pero son más para aclarar o asentar conceptos, pero se basan siempre en el combate. Este combate siempre tiene que estar de fondo. Además siempre tiene que quedar bien, siempre tiene que molar. Tienes también, bueno, en principio es esto, ¿vale? Para usar proezas, pues haces todo este tipo de elementos. Los extras, pues son villanos masillas que se mueren con mirarlos, porque tú, básicamente, un extra está en dos estados, vivo o muerto. Si tú no le haces 5 puntos de vida, está vivo. Y si tú le haces 5 puntos de vida del tirón, está muerto. Y no importa, si tú le haces 4, 4, 4, 4, 4, el extra no va a morir. Después tienes que hacerla. Bueno, no es exactamente vida, ¿vale? Tienes que superar por 5 la dificultad de su. Tienes que superarle por 5 su defensa. No importa el daño que le hagas. Puedes lanzar una bomba atómica que, como hayas pasado por 2, el tipo sí que vivo. Es irrealista, sí, bueno, pero el cine de Hong Kong, como el cine de acción, tiene este tipo de elementos. El juego para la iniciativa, la base y el sistema de juego ya propiamente dicho, ¿vale? Tienes un X, pues tú tiras iniciativa y por ejemplo sacas 13 iniciativa. Pues básicamente tienes 13 tomas a lo largo de la escena para hacerla. Por ejemplo, un disparo pues consume 3 tomas, pues facturarías en 13, después en 3, después en 7. Por ejemplo, pues hablar puedes no tener toma o puedes tener tomas, o si es en un discurso muy largo puedes llegar a perder una acción, recargar pues vale 3, también 3, pero si tienes las virguerías necesarias pues vale menos o no tienes ni que recargar. Los golpes igual, pues si quieres pegar el poderoso golpe carmesí, pues a lo mejor pues no vale 3, vale 4 tomas. Yo os digo, este tipo de elementos. El combate tiene más complicaciones, pero se basa todo bajo ese tipo de preceptos, ¿vale? Las dificultades y las tiradas, propiamente dicho, tú lanzas, bueno, esto para todo el sistema, ¿vale? Tú das 2 dados de 6, uno suma, otro resta, más la habilidad, superas la dificultad, perfecto, no la superas, no fallas directamente, doble 6 vuelves a repetir, y bueno, los 6 se repites, básicamente, tú sacas un 6 y a continuación otro 6, pues ya sea el de suma o el de resta. Y el doble 6 vuelves a tirar y si superas la tirada es crítico y si la fallas es picia. Como veis, el sistema es más simple que una piedra, no tiene casi ningún tipo de elemento. Aquí las armas hacen X daño, restas dureza, te vas haciendo daño, cuando llegas a 35 puntos de vida empiezas a cascarla. Y una vez que empiezas a morirte, aquí te mueres, porque esto es como el cine de Hong Kong. El cine de Hong Kong los protas mueren. Porque en el cine de Hong Kong, al contrario que el que estamos acostumbrados, si no habéis visto cine de Hong Kong, quizás no estéis acostumbrados a esto, siempre acaba mal para el protagonista. El final casi nunca acaba bien. Siempre muere la novia, o muere él, o el villano se salva. Siempre va a acabar mal. Al contrario que en Hollywood, que siempre está la cosa milagrosa por el final que se salvan. En
en el cine de Hong Kong, al final siempre ocurre la mala suerte de que todo se tuerce a pesar de no tiene sentido. O sea, por ejemplo, en el asesino. El asesino, ¿por qué coño se tiene que morir uno de los coprotagonistas? Una de las chicas acaba completamente herida de muerte y el protagonista, que es el único que puede salvarlos a todos, justo en la escena final, le pasa una cosa que todos muertos. O sea, que al final todo fatal. En Muñecas Asesinas igual, o sea, ¿por qué? ¿Por qué ocurre ese final? Pues porque el cine de Hong Kong acaba mal, o sea, dice, y ahí no acaban todos muertos, pero acaban todos separados. Eh, Reglas, ya sabéis, reglas de curación, de caerte, todo es muy espectacular, o sea, también, o sea, tú puedes sacarte de un tercero y no te pasa nada. Pero ya caerte de un quinto, pues ya, o sea, tú dices, ¿por qué caerme de un tercero provoca 9 puntos de daño y caerme de un quinto provoca 59? Bueno, pues porque el cine de acción es así, o sea, en el cine de acción tú te crees que una persona puede sobrevivir si se salta de un primero, un segundo, incluso un tercero. Además ahí dices, eso es falso. Hay poderes que esto lo cambian, ¿vale? Reglas de explosivos, ya os digo, todos esos elementos. Después va a venir un capítulo de consejos para el director de juego que os he explicado muchos de esos elementos y básicamente te explican que para tú incentivar a que los jugadores hagan estas descripciones que he dicho, que no son obligatorias por se, las fallan automáticamente o no, o son más difíciles o tal. También te dicen que si es muy repetitivo el jugador, dice, golpeo la cara, golpeo la cara. Bueno, pues les penalizas por estar usando siempre la misma coletilla. O sea, tú puedes tener el elemento de que la marca de tu casa es golpear en la cara. Porque siempre que tal, te terminas golpeando en la cara. Pero intenta variar o no usarlo el 100% de las veces. Nos va a hablar un poco por encima de las coyunturas históricas, cuál es el tono, cómo manejar el ritmo, lo que es un capítulo del director de juego, cómo hacer propiamente dicho las escenas de interpretación, de acción, cómo crear aventuras, que básicamente tú cojas para hacer las aventuras tú piensas 3 escenas de acción que puedan molar. Por ejemplo, el atraco de un banco, un golpe, una pelea en una obra y por último una pelea en la azotea de una oficina. Y después ya inventes cuál es la creación, cómo hilas tú esos 3 elementos. O sea, básicamente que pienses en la escena de acción y después ya te plantees cómo las vas a unir. Eh, Luego tenemos el concepción de los puntos de experiencia. Y después ya tenemos, propiamente dicho, la ambientación en sí. Así que, si queréis jugar el juego y no queréis estupendo estas sorpresas, parad ya. Bueno, si seguís aquí, supongo que es porque os interesa el juego, o porque no os importa ese tipo de sorpresa, o porque lo habéis jugado, o porque lo tenéis. Bien, el juego, uno de los preceptos que tiene el juego es en lo que se llama el trasfondo oficial, es la guerra secreta, esta guerra se basa en conquistar una serie de lugares que se llaman puntos Feng Shui. Los puntos Feng Shui permiten a la gente que los tiene controlar su propio destino y les permiten, por así decirlo, no estar sometidos a la voluntad de las grandes facciones. Estos puntos Feng Shui multiplican los puntos de experiencia que se puede conseguir al final de la sesión y tienen otro tipo de poderes y elementos. Son muy importantes. El capítulo en general te explica mucho mejor esto. Y tiene este punto de que estos son los lugares clave que se van a repartir las hostias. De hecho, habitualmente no combate siempre lugares Feng Shui, pero siempre va a tener ese punto de fondo de los lugares Feng Shui. Y de joder un lugar Feng Shui, puedes joder a los villanos, porque muchas veces los jugadores, básicamente, los lugares Feng Shui multiplican los PX al final de la sesión. Es aconsejable que los jugadores como mucho tengan 1 y 2 en el momento de más. La mayoría de las veces los jugadores van a destrozar estos lugares o evitar que los malos los puedan usar, no más que cogerlos. Nos va a venir también un pequeño capítulo de cómo funcionan los monstruos en el mundo de Feng Shui. Y por último ya viene el trasfondo puro que es la guerra secreta. La guerra secreta es una guerra temporal que diversas facciones luchan a través del tiempo para lograr conseguir el control de la historia. Esta guerra actualmente, en el momento en el que estamos, que hay 7 facciones que se la dividen
que se la están dividiendo. A lo largo del tiempo ha habido otras y después salen otras, porque este juego está basado en un juego de cartas que en el juego de cartas desapareció una de estas facciones y aparecieron 3 facciones nuevas. Con lo cual no penséis que las facciones han sido siempre estas, no. O sea, actualmente, después de un giro, lo que se llama el giro dramático que hubo hace relativamente, o poco o mucho, porque claro, es una guerra que se libró a través del tiempo, pues entra en duda. Aunque básicamente si estuviéramos en 1996, pues ocurrió en 1993. Que os recordaba, 1991 o 1969, más o menos ahí. El juego está ambientado en 1996. Básicamente pierde la facción predominante y empiezan a surgir todas estas nuevas facciones. La primera es los Arquitectos de la Carne. Los Arquitectos de la Carne es una facción futurista en el que vive en el futuro en una especie de estado súper totalitario que se utiliza a modificar crear. Es el mundo de los Wells con muchas diferencias, pero básicamente es un estado súper totalitario que utiliza un control mental súper descarado. La gente, no hay dinero, la gente paga con sus horas de trabajo. Lo que pasa es que en ciertas profesiones, pues, una hora de trabajo vale más horas de trabajo. Y su principal elemento es que se dedica a coger demonios y criaturas sobrenaturales para crear su super tecnología. Es la facción más moderna y además es, como luego te explican en sus suplementos, la que más débil es y la que más peligros tiene para perder. Porque además tienen el peor poder de todos, porque es estar en el futuro. Cualquier cambio en el pasado les puede borrar del mapa. Después tenemos los Ascendidos. Los Ascendidos es una facción de animales mágicos que básicamente es la facción más poderosa en la guerra, o dominan el presente y el siglo XIX, y además dominan casi todo el mundo desde la guerra mundial, y es una facción que tiene más recursos, más dinero, más todo. O sea, no son los más malos porque, como te dicen, es el mundo que han creado comparado con lo que creían los demás, pues que es casi el mejor. Como te dicen, hay un libro que te dicen, sí, los ascendidos son los malos, pero con ellos puedes comer pizza y ver porno en internet. Claro, dentro de lo malo, y además la facción de los buenos también, como es de la actualidad, es de los años 90, pues, hombre, pues han creado un mal mundo porque están sometiendo a toda la raza humana y están sometiendo a la historia, pero que tampoco han creado tan mal mundo. O sea, podrías mejorarlo, pero que tampoco es tan horrible como el futuro que nos encuentran otros. Los dragones son los buenos, además son los mayores perdedores porque como mucho hay 4 gatos. Y además tienen una cosa que tú no importa cuánto los destruyas. Por así decirlo, la historia los crea para que sean paladines que combatan para redireccionar la historia al ritmo correcto. El problema es que como son pocos, pues una panda de fracasados son los personajes jugadores y no funcionan bien. Una cosa, por cierto, a hablar. Bueno, eso lo voy a explicar mejor más tarde. Bueno, los cuatro monarcas eran los que habían ganado la versión anterior de la historia. Básicamente son 4 reyes hechiceros que se dividieron el mundo en 4. Y creando 4 hermanos, descendientes de un padre. Y básicamente sometían a una especie de dictadura sobrenatural mágica a todo el mundo. Que además iban vivos como 500 años, tal. Y claro, cuando los ascendidos encuentran un portal en el tiempo a la Edad Media y consiguen hacerse con los lugares Feng Shui de la Edad Media, eso lo voy a explicar también un poco más tarde cómo funcionan los cambios de la historia. Un lugar concreto de la Edad Media, pues ¿qué pasa? Que hacen que, como esta gente conquistó los lugares de poder en el siglo XIV, pues realmente no los pudieran conquistar, con lo cual la historia cambia y se despiertan una mañana como pordioseros y mendigos en las calles de diversas ciudades del mundo, con lo cual se han obligado a subir. Son unas personas muy malas, que hacen un montón de planes super conspiradores para recuperar su poder perdido, pero para nada, porque esta gente básicamente son como una especie de villanos, super villanos, que intentan hacer planes dentro de planes y traicionar a todo el mundo. Para realmente no tienen nada. Lo que pasa es que gobiernan una parte importante de la ambientación y son, por así decirlo, los auditores de un lugar, una localización muy concreta, que es muy importante. La mano que guía es una facción que también es un poco como los dragones, ¿no? Porque es una facción también ligeramente buena, que se está disputando la China del siglo XIX. Es una facción creada por monjes shaolines que siguen
que siguen el Tao y todo ese tipo de cosas. Y los elementos confucianos y quieren liberar China del malvado gobierno opresor occidental y creado principalmente por los ascendidos. Es una función muy interesante que además puede ser aliada bastante veces de los jugadores, aunque el mundo que ellos quieren la verdad es bastante horrible. Después tenemos los Jammers. Los Jammers es gente que también no controla nada y son una panda de terroristas temporales liderados por simios cyborg. En ellos todo mola, o sea, es simios cyborg que se dedican a hacer terrorismo contra facciones sobrenaturales y les importa todo una mierda porque lo que quieren es destruir la historia y para que todo el mundo se alegre. La verdad es que en ellos todo mola. Lo que pasa es que no son del todo lo bueno, porque tienen unos métodos un poco destructivos, aunque es cierto que es la facción con la que más pueden llegar a simpatizar los personajes jugadores. Y no sé por qué me he saltado. Bueno, pero no importa. Ya os digo, me conozco suficientemente en el juego. Hay otros que se llaman los Comedores del Loto. Los Comedores del Loto es una organización de hechiceros y magos eunucos del año 69 a.C., que básicamente lo que se dedican es a ser muy malos. Es el típico hechicero chino. Jajaja, gobernaré el mundo. Gobernaré China. Y solo les importa China. Y lo que quieren es hacer un gobierno eunuco chino que dure a lo largo de toda la historia. Después el capítulo que tenemos es el de la Guerra del Tiempo, que nos explica cómo viajar alrededor del tiempo y por qué no se puede cambiar realmente la historia. O sea, imaginemos que tú viajas. Bueno, para empezar, la historia tú no puedes viajar cuando quieras. Puedes viajar al lugar donde hay portales. Y actualmente solo hay portales a cuatro momentos históricos, que son los que he dicho: 2056, 1996, 1886, creo recordar, y el 69 a.C. Pueden que no sean estas fechas exactamente, pero más o menos son estas. Año arriba, año abajo. Si tú imagínate que viajaras antes de la Segunda Guerra Mundial y mataras a Adolf Hitler, pues no importa, porque la historia es reticente al cambio. Cuando tú haces un cambio, la historia se adapta para que ese cambio no haya tenido lugar y la modificación sea poca. O sea, vale, no lo hará Adolf Hitler, no empezará la Segunda Guerra Mundial liderando los nazis, pero lo hará Adolf Hitler o, Iran Führer o cualquier cosa. O sea, nunca va a cambiar. Un párrafo en un libro de historia, un elemento. O sea, que tú llegues y, por ejemplo, pues el puente Golden Gate, pues en lugar de rojo, pues a azul. Realmente los cambios que vas a hacer son más cosméticos, cambian muy poco. A lo mejor ya no vives en el quinto, vives en el tercero. Cambiar es muy difícil. De hecho, incluso matar, o sea, por eso no vale matar a la gente o cambiar cosas o volar cosas a lo largo de la Guerra del Tiempo. Es bastante inservible. Para tú poder hacer cambios, necesitas controlar ciertos... además, la gente no recuerda el cambio, ¿vale? Para tú recordar el cambio necesitas convertirte en lo que se llama caminante oculto. Caminante oculto es gente que, a pesar de los cambios, es capaz de reconocer los cambios en la historia. Y caminante oculto es todo aquel que ha pisado el inframundo, que es el nexo del tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a jugar con la historia y todo esto, pues habitualmente lo que pasa es la reencarnación lateral. O sea, imaginaos a Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger interpreta el mismo personaje, casi no importa la película en la que está. Va a interpretar casi siempre el mismo personaje. Pues imagínate el cambio de esto, que llevas al mismo actor interpretando un distinto personaje, pero más o menos todo recuerda a él. Eso es lo que se llama la reencarnación lateral. Y luego está lo que se llama la reencarnación. La reencarnación es cuando directamente te han jodido y se han cambiado la historia para peor. Porque la reencarnación lateral es que en lugar de apellidarte Smith te apellidas Johnson. No tiene ninguno. Pero lo otro ya empiezas a cambiar, ya no tienes, tus padres murieron o ya haces cambios muy muy drásticos. Pero para hacer estos cambios drásticos necesitas poder controlar, por así decirlo, la historia. Y la historia controla los lugares Feng Shui. Cuanto más lugares Feng Shui tienes, más cambios puedes hacer. Y si tienes suficientes lugares Feng Shui, puedes hacer lo que se llama el giro crítico. Eso directamente cambias un elemento de la historia. Completamente. O sea, directamente, pues... yo que sé, por ejemplo, la Revolución Francesa nunca ocurrió, porque has matado a todos tus líderes. Para conseguir estos lugares, yo te digo, tienes que conseguir esos... Y claro, poca gente le interesa, porque el giro crítico empiezas a cambiar la historia de tal manera en general que ya se vuelve incontrolable.
El intento de las facciones predominantes es evitar que los giros críticos se dan, o que los giros críticos provocarlos ellos para que es un problema. Imagínate, tienes un problema porque tienes un juez que te está juzgando a tus hombres. Bueno, pues vas al pasado, matas a sus antepasados, ese juez ya no existe. Punto. Joder, es que esta ciudad me la han bombardeado y cayó. Bueno, pues hacemos un cambio en la historia y ahora cuando esta ciudad fue bombardeada, pues teníamos super cañones antiaéreos que evitaron que los aviones pasaran por encima. Son giros importantes, o sea, cambian elementos, puntos de importantes de la historia. Incluso pueden llegar a cambiar directamente el paradigma. Pues, por ejemplo, una sociedad, un imperio romano eterno, que lo hubo. Lo que pasa es que el imperio romano pues la tuvo que cagar en algún momento con algún lugar feng shui. Eso se especula que el imperio romano cae porque pierde sus lugares feng shui. Lo que pasa es que como el juego está muy basado en China, pues tampoco te explica muy bien cómo funciona el resto del mundo. En algún suplemento te hablan algo. Y os digo, eso es lo que es el flujo temporal. Después nos viene el capítulo del inframundo, que es esta especie de nexo en el tiempo, en el que, pues, diversas... Aquí, el inframundo es el vertedero de la guerra. Es toda facción que ha perdido su poder. Toda cosa que ha existido, desde, por ejemplo, la moneda de Sigar Galeona cuando fue el imperio más grande de la Tierra, pues está aquí. Facciones se han perdido, como por ejemplo una facción nazi que gobernara un imperio nazi eterno, o un imperio romano eterno, o yo que sé, de repente descubrís que los hippies gobernaron el mundo en una utopía de hippie también en la historia. Cualquier cosa de la historia que haya podido existir se desecha en el inframundo. El inframundo además tiene algunas concepciones brutales, tiene su propio libro, ya lo escribiré cuando esté, pero básicamente es esto, es el nexo del tiempo y está gobernado por los monarcas. ¿Por qué? Porque tu poder en el inframundo, tu capacidad de hacer cosas en el inframundo depende del número de lugares feng shui que gobernaste en el mundo, con lo cual, claro, como esta gente son 4 tíos que tuvieron todos los puntos feng shui del mundo, pues claro. Habitualmente en una facción tú divides el poder entre varias gente de la facción para que no tengas a nadie que se vaya de madre si te traiciona. Esta gente no, esta gente era suyos, eran sus puntos de poder. Después nos hablan una pequeña guía de Hong Kong, muy ligerita, porque para empezar tuvo suplemento también. Nos hablan por encima. No tiene muy allá, no os creáis, pero cualquier búsqueda de una guía de viaje casi tienes más información, porque tampoco es una información muy de ficción. Tienes algunos puntos, algún PNJ, algún lugar muy concreto de la ambientación, pero poquito. Y después tienes el bautismo de fuego, que es una aventura, que es muy clásica de introducción, en el que terminas consiguiendo un lugar feng shui para los jugadores. Y básicamente esto es todo eso es todo lo que es feng shui. Yo os digo, es un juego muy interesante, la ambientación es muy original, es muy buena, muy interesante. También interesantísima, con un montón de matices. Y a la gente, lamentablemente, le suele echar para atrás y suele quedarse como una especie de juego de acción para jugar one shots. Yo no lo opino, yo he dirigido o he intentado dirigir una campaña más o menos larga de Feng Shui y funciona muy bien. Además, con todo el tema de los giros críticos, las escenas de acción, todo. Es verdad que a lo mejor dirigir durante mucho tiempo seguido puede llegar a cansar, pero yo os digo, es una experiencia que yo aconsejo que todo el mundo, al menos si no tienes una buena idea del combate, una buena concepción del combate, quizás este juego te la va a cambiar. Bueno, y esto es todo por ahora. En los siguientes vídeos voy a analizar los suplementos de esta línea de Feng Shui. Y, en fin, esto es todo. Nos vemos.